Explicar derrotas en Newell parece ser algo que empieza a ser parte de la rutina. Y explicar derrotas en los clásicos cansa. Cambian los entrenadores, cambian las dirigencias, cambian los jugadores. Pero siempre se llega a este tipo de partidos con la soga al cuello, con los técnicos cuestionados, con planteles que no parecen preparados para afrontar una responsabilidad tan grande como lo que significa ganar un clásico con la adversidad de la racha negativa que viene arrastrando Newell en los últimos 15 años ante Rosario Central. Y era difícil pensar que Mariano Soso, este invento de entrenador que vino a Newell's a fines del año pasado, pudiera solucionar este problema. Solo la necesidad del hincha de creer, de imaginarse que con su apoyo, con la localía, con algún par de jugadores de jerarquía se podía ganar este partido, tiene que ver más con la sin razón, tiene que ver más con el sentimiento y no con la razón. Es más, esos propios hinchas que de alguna manera hoy presentaron esa fiesta que siempre presenta Newell en el Coloso, mucho más en el Clásico, en el fondo sabían que era una parada difícil, en el fondo sabían que Soso no estaba capacitado para recuperar a este equipo que ya había mostrado en las primeras 5 fechas del torneo desorden táctico, falta de ideas, un entrenador totalmente desorbitado, con escaso apoyo, solamente continuando en el banco de Newell por la proximidad del Clásico y la imposibilidad de cambiar el técnico. Hay un error grave de la dirigencia de Newell, muy grave, muy grave, no en mantenerlo a Soso esta semana, porque ya era inevitable. No se lo podía cambiar, más allá de que alguno dirá, ¿y por qué no? Porque nadie iba a asumir esta responsabilidad a 6 días del partido, si lo echaban después del partido con Central Córdoba Santiago del Estero o si lo echaban después del partido con Defensa y Justicia. La incapacidad de Soso ya estaba a la vista, pero no se lo podía echar. El error de Capria, de Astore, de la dirigencia, de aquellos que tomaron la decisión de traer a Soso fue justamente ese, haber elegido a Soso después del desastre que había sido Méndez, después de ese interinato que nunca debió ser de Lunari, meter un manotazo dado con un entrenador improvisado, de esos que hablan más de lo que ejecutan, que habla raro, que trata de explicar siempre desde un lugar que parece un pedestal más alto del que puede estar un periodista, un hincha, incluso aquellos que conocen más de fútbol. Y bueno, y la historia terminó tan rápido y tan mal como tal vez pocos presagiaban. Porque es imposible que Mariano Soso no deje de ser el entrenador de Newell por estas horas, porque era lo último que le quedaba al entrenador y la última muestra, que fue este clásico, esta derrota 2-1 de Newell ante Rosario Central, no hizo más que revalidar eso de que no estaba preparado para sentarse en el banco de Newell, porque no hay que ser hincha de Newell para sentarse en el banco de Newell, y mucho menos para manejar un momento institucional y deportivo muy complicado y un plantel que también, cuando uno repasa, empieza a encontrar que está mal armado. Como ya venía mal armado después de la Riera, Capria no hizo más que, junto a Soso, terminar de desconformar este plantel. Porque hoy Newell llega al 6º partido del torneo con Montero, el 4 agropecuario, jugando justamente de lateral derecho, con Martín Luciano, que vino en enero para ver qué pasaba, si se podía quedar o no, y termina jugando el Clásico. Y obviamente saliendo del entretiempo después del pésimo funcionamiento que tuvo. Termina con Montero de 4, el 4 agropecuario, con Martín Luciano de 3, con Tomás Jacob lleno de voluntad y de imperfecciones de número 2. Casi hace un gol que hubiera sido el gol de blooper de la historia de los Clásicos. Termina exponiendo al pibe Regiardo jugando 5, tratando de tapar agujeros por todos lados. Juega con un Silvetti que está pensando más, me parece, en todo esto que se habló en los alrededores de la oferta del Inter de Miami y la posibilidad de que se vaya. Juega con un 9 que trajo, que muestra tener algunas cuestiones interesantes, pero que vino solamente hace una semana y lo mandaron a la cancha esta semana sin ningún entrenamiento de fútbol. O sea, Cocolizo González llegó, jugó un ratito el otro día, y hoy fue titular, sin que en estos 4 días post Defensa y Justicia Soso hiciera una práctica de fútbol. Es más, le avisó al plantel cuál era el 11 titular en el vestuario, 1 hora y media antes del partido. Pero en el repaso del plantel,
Después uno dice, bueno, algunos faltan, sí, pero hubiera hecho mucho más Lucas Sosa, un refuerzo que vino y lamentablemente se lesionó, pero había mostrado poco y nada. Hubiera hecho algo más Maroni, que cuando entró desde el banco pareció que le daba lo mismo entrar o no entrar. La conformación del plantel, la llegada de los refuerzos, salvo el milagro de Keylor Navas, que poco pudo hacer en este clásico, ante una defensa que cada vez que la pelota venía por el aire perdía. 2 veces ganó Quintana, 2 goles hizo Central. Mientras tanto, Víctor Cuesta, un refuerzo que llegó con jerarquía, con experiencia, con 1,90 m de altura, miraba desde el banco suplente como a Newell lo vulneraban por la única vía que Central encontró para vulnerarlo. Newell tuvo más la pelota, Newell por algún momento hasta puso en algunos momentos mucho más que en otros clásicos, generó varias opciones de gol, pero fue incapaz de tener una idea de cómo ganar este partido. Y Central la tuvo, tirando los centros, con las vivezas de Campás y de Malcorra, y con la capacidad de Newell para sobrellevar este tipo de partidos. Un momento muy difícil de Newell, porque va a tener que buscar un nuevo entrenador en el medio de una crisis, mientras escuchamos de nuevo la represión policial y las balas de goma hacia los hinchas de Newell, que no solo son en los alrededores del playón, sino que se extienden hasta Pellegrini y Pueyrredón, y la policía reprimiendo, y los hinchas, aquellos que estaban enojados y los que no, corriendo para tratar de no ser lastimados. En el medio de eso sí tiene el hincha lastimado el corazón, porque perdió otro clásico y es un dolor en el alma del hincha que hoy estuvo, que apoyó, que recibió al equipo de una manera extraordinaria, pero terminó una vez más llevándose una gran frustración. No estará más Soso, seguramente. Debería no estar más Capria, seguramente, porque las decisiones de Capria, de Soso y el armado del plantel han sido parte de todo este proceso que lo llevó a Newell hoy, en la 6ª fecha del torneo, a perder el clásico y además a tener solo 3 puntos en un fixture que en el arranque parecía muy favorable para el equipo. Un plantel mal armado, un técnico mal elegido y una dirigencia que queda totalmente vulnerada frente a los cuestionamientos externos que ya había hacia Astore y hacia la dirigencia, pero frente a estas nuevas equivocaciones empezará una crisis institucional que habrá que ver hasta dónde llega. Veremos cuáles son las decisiones que toma Astore desde el punto de vista deportivo, más allá de la lógica salida de Soso, que pasará con Capria, y desde el punto de vista institucional, porque obviamente este es un nuevo golpe duro para la actual dirigencia y habrá que ver cómo lo puede sobrellevar. Mientras tanto, el hincha, reprimido por la policía, frustrado por que no puede hacer mucho más que alentar al equipo y apoyar desde afuera, vio cómo se iba otro clásico, vio cómo Newell improvisaba de nuevo con un entrenador que no debió haber estado nunca en el banco de Newell, vio como un grupo de jugadores sin jerarquía volvió a decepcionarlo. Y ya son muchas veces y el enojo es grande.